Vení. Vos tenés cara de que viniste por acá para que yo te cuente cómo hacer para tejer un poquito más rápido. Y si es así, llegaste al lugar indicado. He sabido que tejer últimamente se considera un superpoder, pero tejer rápido es el nivel super saiyajin de los tejedores. Hoy te traigo una serie de consejos para que puedas desarrollar tu superpoder. Mi nombre es Silvia y esto es Culpizo Crochet. Y antes de empezar a contarte mis secretos para tejer un poquito más rápido, te invito a que te suscribas al canal y aprietes la campanita. Así YouTube te notifica cada vez que subo algún nuevo hack o secretito o tutorial y o un podcast de tejido, que tengo varios. Todo eso te voy a estar enlazando por arriba. Vamos a lo nuestro. En realidad, obviamente, seguramente que vos llegaste al crochet así como me pasó a mí, porque vi que alguien más tejía y me encantó. Primero me provocó curiosidad y después me encantó tejer. Por un lado, lo que tiene el crochet es que es una actividad fuertemente meditativa. Mucha gente ve este tipo de actividad como algo que sirve para relajarse o aquietar la mente. En esos casos, esto de querer tejer un poco más rápido por ahí no aplica, pero sí muchas veces la gente se acerca a la actividad por el hecho de que es una forma también de actividad económica. Como actividad económica, el crochet requiere que uno pueda conseguir terminar algún producto como para poder ofrecerlo a los clientes, y para esto no nos podemos tomar demasiado tiempo. O puede pasar que se te ocurra que querés tejer algo para regalar a alguien y tenés un tiempo limitado para eso. Entonces, en ese caso, por ahí conviene pensar en apurar los tiempos del tejido. Para eso te voy contando algunos secretitos sobre algunos truquitos que empleo yo cuando estoy muy apurada o muy ansiosa, como me pasa bastante seguido, y quiero terminar de tejer prontito. Hay una serie de aspectos que tenés que tener en cuenta que te van a permitir avanzar más rápidamente en tu tejido. Para ganar un poquito más de velocidad al tejer al crochet, hay una serie de principios, digámoslo así, que nos vendría bien recordar y que involucran distintos hacks a la hora de tejer. Esos principios son lo que yo llamaría, por ejemplo, pondría en 3 pares que son complementarios, a veces contradictorios, pero a veces son complementarios. El primer par o primer principio sería el juego entre la fluidez y la tensión. Eso sería por un lado. Y ahí entraría el uso de las herramientas, es decir, las agujas o ganchillos, el uso del material, como sería el caso del hilado, y también la forma de manipular ambos, material y herramienta. Por otro lado, el juego entre tamaño y calibre o tamaño, medida, ¿sí? Estaríamos ahí en ese caso, que tiene que ver con justamente también con las herramientas, con el tamaño o la medida de las herramientas, de los hilados y de los puntos elegidos. Y por otro lado, un tercer principio que sería el juego entre lo que sería memoria y distracción, es decir, o concentración y distracción. Y esto tiene que ver con la posibilidad de conseguir un movimiento que sea tan repetitivo que uno ya llegue a cierto automatismo y pueda no estar constantemente pensando en lo que está haciendo al tejer. Veamos un poquito a qué me refiero con esto de este juego entre tensión y fluidez. Lo que queremos es que tanto el movimiento que involucra el tejido como el material vayan permitiendo, digamos, que el tejido ocurra rápidamente. Entonces, para eso es importante que no tengamos trabas, no haya ningún obstáculo que haga que el tejido se enlentezca. Para eso es importante, por ejemplo, partir. En el caso de los hilados, acá tengo 3 ejemplos que te voy a mostrar, qué tan fácil corren los hilados en el ganchillo o la aguja que elegís para tejer. En este caso, por ejemplo, yo tengo un hilado de algodón con el que tejí esta muestrita, que después te voy a mostrar cómo hago, cómo tejo yo. En este caso tengo otro hilado que es sintético, es de acrílico, pero que es bastante suavecito y corre bastante bien. Después tengo una totora
Y cada uno de estos hilados requiere una herramienta diferente. En general, digamos, lo que asegura más la fluidez del tejido tiene mayor peso en lo que respecta al tipo de ganchillo que elegimos para tejer. No obstante eso, si nosotros tenemos un hilado, por ejemplo, una lana que es sumamente rústica, o un hilado sintético que no ha sido, por ejemplo, sedificado, el mismo hilado va a entorpecer el tejido más fluido. Entonces vamos a tener que hacer mayor esfuerzo al tejer. Eso con respecto a la fluidez que puede aportarnos un hilado. Por otro lado, en cuanto a las herramientas, fíjate que yo tengo acá 4 ganchillos de materiales diferentes. No son todos los ganchillos que puedes encontrar en el mercado, pero son los que yo tengo de una misma medida. Por ejemplo, acá todos se supone que miden 4 milímetros y que son los adecuados para trabajar con este hilado de algodón semigrueso. Bueno, acá en este caso esto te muestro para que puedas apreciar de qué manera el uso de distintos materiales en las herramientas sí influye fuertemente en cómo el tejido se da más o menos fluidamente. Este, por ejemplo, en el tamaño de 4 milímetros es el ganchillo que yo elijo para trabajar generalmente con este hilado. Te voy a mostrar un poco cómo va fluyendo bastante bien al tejer. El hilo se desliza bien, no se traba ni nada por el estilo. Esto es un ganchillo, presumo que es de aluminio, niquelado. Te voy a mostrar lo que me pasa con este otro, que es a primera vista bastante parecido, pero tiene una pintura un poco más porosa. Me cuesta mucho hacer que la aguja se deslice o que tome bien el hilo, no solamente por la pintura, sino también por quizás la forma del cabezal. Pero presumo más en este caso que se debe a que es más áspero y entonces el tejido, bueno, me cuesta insertar la aguja, tirar el hilo, que corra bien el hilo por la aguja y demás. Entonces tenemos 2 ganchillos que al parecer son muy similares, sin embargo, en este caso corre mejor. Ya se ve por el mismo brillo que es probable que por acá corra mejor el hilo. Y en este caso, que es más opaco, más porosa la pintura, se desliza más difícilmente para este material. Tengo otro ganchillo del mismo número, que vas a ver que también corre bastante bien. Este es un ganchillo muy viejo que tengo. De este tipo era el primer ganchillo que usé para tejer, ahora está despintado, fíjate cómo está, se le fue corriendo la pintura. No me resulta tampoco tan fluido el tejido, incluso se escapó ese punto porque precisamente el hilo no corre y yo tuve que hacer una especie de esfuercito para que corra el punto, ¿ves? Y finalmente en este caso un ganchillo que es de madera o bambú probablemente, que también retiene bastante el hilo, es más difícil, incluso no sé si se va a llegar a escuchar, hace ruidito el hilo sobre el ganchillo. Entonces, para tejer este algodón, por mi parte, sería más útil trabajar con esta aguja o con esta, que me permitirían hacer que el tejido corra más rápidamente. Eso no quiere decir que estos otros no sirvan, sino que sirven para otro material. Y eso también es otro principio que influye en este juego entre tensión y fluidez. Y es que la herramienta elegida sea acorde al material elegido. Este caso, por ejemplo, de madera,
Yo creo que sería súper útil para trabajar quizás con algún tejido, algún hilado sintético y muy particularmente cuando tenés materiales como el rayón o la seda que tienden a deslizarse muy fácilmente de la aguja, con lo cual estarías todo el tiempo luchando con el hilado para que se quede y al final si no tuvieras un cierto agarre por parte de la aguja, si se cayera todo el tiempo el hilo, el tejido de la aguja, eh, bueno, terminarías con una gran frustración, una especie de ataque de ansiedad, así que no sería recomendable para este material, pero sí para otros. Lo mismo en este caso. Bien, eso entonces con respecto a la elección del material, a la elección de la herramienta, volviendo un poco a la fluidez del material, como verás acá, yo tengo mi hilito ovillado. En este caso, obviamente, yo tengo la suerte y el privilegio de haberme podido comprar un ovillador y todos mis hilados los ovillo para poder sacar del centro, tener asentado el ovillo y de así ir alimentando el tejido fácilmente. Como verás, una vez que encontrás la punta del ovillo, sale fácilmente. Lo mismo en este caso. En este caso ovillé también mi totora, no sé si sería por ahí, no usé el ovillador anteriormente para esto, pero sí, esta forma de ovillar te permite hacer que el hilo o la lana también fluyan rápidamente y no te vayan trabando el tejido. También vas a encontrar que si no tenés un ovillador, hay un montón de videos en YouTube que te muestran cómo hacer para ovillar manualmente y que te quede esta forma que vos puedas sacar el hilo por el centro, o si no, en todo caso quizás te comprarías esos ovillos que ya vienen armados de las tiendas de lana, ¿sí? Yo antes de tener ovillo lo que hacía era desarmar siempre me gusta más comprar las madejas, salen más baratas que comprar el hilo ya ovillado, pero antes de tener ovillador lo que hacía era justamente formar bolas con el hilo, ¿sí? Incluso yo me imponía el desafío de hacer un ovillo que sea lo más redondo posible y en ese caso al estirar, bueno, el ovillo rodaba. Quizás en ese caso te tentarías de comprarte un bowl para colocar el ovillo adentro. Entonces, también la forma como vos vas recibiendo el hilo desde el ovillo te va a permitir que tu tejido sea un poco más fluido, más rápido. Finalmente, con respecto a esta relación entre fluidez y tensión, yo te señalaría lo que tiene que ver también con la forma de manipular la herramienta y el hilado, y eso tiene que ver con cómo agarrás cada uno de ellos. Por ejemplo, vas a ver que hay gente que toma el gancho de esta forma, hay gente que lo toma así, he visto gente que lo agarra así. Y lo mismo cómo manejan la tensión, que en este caso algunos toman el hilo así, lo pasan por arriba del dedo o de esta otra forma, ¿sí? Y combinando, digamos, cómo tomar cada uno de los elementos. Por mi parte, yo si elijo esta forma, lo tomaría de esta manera, manejando la tensión con estos dedos que están atrás. Este es el modo como tejía, por ejemplo, mi mamá, quien me enseñó a tejer, o mi tía. Pero vas a ver también que hay cientos de tejedores que toman de esta manera, tensan con el hilo así, tensan el hilo con el dedo de esta forma, la otra forma como te señalaba, así. Todas son formas súper válidas de utilizar, de tomar el material y la herramienta, pero en mi caso la forma que prevalece es esta. Yo agarro de este modo el ganchillo como si fuera un lápiz o un virome y tenso generalmente el hilo entre estos dos dedos. No lo paso por arriba, sino que pasa por el medio, ¿ves? Acá estos 3 dedos en realidad. Y de ahí voy tejiendo. Digamos que no fue conscientemente que adopté esta forma. Un día me di cuenta mirando cómo los demás tejían en internet
de que yo no hacía del todo lo que hacían los demás. Y ahí tuve una especie de epifanía y caí en la cuenta de que esta era la forma que yo más utilizaba. No es útil en todos los casos, pero es la que más utilizo y la que me permite tejer un poquito más rápido. Ahora no estoy tejiendo del todo con toda la velocidad que suelo tejer porque tengo calor, y en esos casos, si te pasa como a mí, hay un recurso que se utiliza desde hace muchísimo tiempo, que es ponerte un poco de talco o fécula de maíz en las manos para que la transpiración no te entorpezca. Ahora bien, en lo que respecta al otro principio que te mencionaba, que tiene que ver con el juego entre las medidas, el calibre, el tamaño, en ese caso, bueno, por un lado entra a jugar parte lo que te decía, el uso de un determinado ganchillo con un determinado hilado, pero también tiene que ver con el tamaño de los puntos que vos elegís. Fíjate que en este caso, acá aparece una muestra, voy a usar todas las muestras de los puntos que te fui enseñando a lo largo de los cortitos y algunos tutoriales más largos que te voy a enlazar por aquí arriba. Vas a ver que en este caso, por ejemplo, tengo una muestra de punto musgo, que es un punto que según el gancho que utilice se contrae bastante y avanza bastante lentamente. No tanto como si fuera, por ejemplo, todo el trabajo en puntos bajos o medios, pero en este caso el punto básico es el punto bajo. Entonces el avance del tejido siempre va a ser mucho más lento que, por ejemplo, en este caso, donde utilicé varetas dobles o puntos altos dobles, y además estas varetas están intercaladas por, vas a ver que hay espacios llenos, pero hay muchos espacios vacíos que se forman salteando puntos o utilizando cadenas. Entonces también la medida, el tamaño, el calibre de los puntos va a hacer que tu trabajo crezca más rápidamente. O como verás en este caso, este punto, que también tiene muchos espacios libres, si bien utiliza puntos bajos y medias varetas, tiene la posibilidad, te da la posibilidad de avanzar rápido porque forma todos estos espacios y el tejido avanza más rápido en menos vueltas que en este caso. Por otro lado, bueno, también además de lo que respecta a este segundo principio que te mencionaba, que tiene que ver con el juego entre tamaño, medida y calibre, por último llegamos a este último juego que tiene que ver con la memoria y la dispersión o la distracción. Y es la posibilidad de que vos puedas automatizar más o menos el movimiento de la realización de los puntos. Fíjate que en este caso es más fácil, en este punto que es una red de varetas alternas, el tejido avanza mucho más rápido porque hay que pensar mucho menos en cuál es el patrón que vas a repetir a lo largo del tejido. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en este caso, donde vas a ver que en cada vuelta hay una variación con respecto a la anterior. Después se van a repetir, por ejemplo, las series de vueltas, pero ya al tejer vos vas a ver que tenés una vuelta que tiene puntos de red media o varetas separadas por cadenas. Luego hay otra donde hay abanicos y varetas y cadenas, y en otra hay puntos de varetas que se trabajan juntos, y así vuelve a comenzar. Claro que en un tejido más digamos, que tiene más desarrollo, este patrón no es tampoco tan complicado. Quizás en este caso por ahí vas a ver que también se tarda más en hacer cada bolita, que equivale a un punto en realidad, más allá de que los puntos de cadena de separación hacen que avance un poquito más rápido la vuelta, pero tenés también en el medio puntos bajos que son de menor tamaño. Bueno, igual, digamos, el tema entonces tiene que ver con la repetitividad y la simplicidad de los elementos que se repiten. Vas a tener una mayor velocidad cuando tenés puntos que tienen menor cantidad de variaciones que en los casos en que más van variando las vueltas y las series que vas repitiendo. Más allá de cuán rápido puedas llegar a tejer,
no quisiera dejar de aludir a la posibilidad de que el tejido se transforme en una actividad relajante y que también te permita disfrutar el mismo proceso de tejer. Así que bueno, dicho esto, entonces espero que te sirvan estos pequeños hacks y que los utilices. Contame en los comentarios si utilizás alguno, si ya conocías estos secretitos, si tenés algunas otras formas de hacer que tu tejido sea más rápido. Y leo tus comentarios. Nuevamente te invito a que te suscribas al canal, que aprietes la campanita, que si te gustó o te sirvió el video me dejes un like y un comentario, así yo te respondo y estimulamos la conversación.